En esta hora estamos ya listos para iniciar. Me da gusto poder saludarlos en esta hora y también saber que estamos preparados para esta conferencia de nuestro desafío académico. Y hoy veo muchos rostros conocidos, de hecho, puros estudiantes, ¿verdad? Y me da gusto saludarlos. Estamos aquí desde la ciudad de Tuxtla. No estoy ahora en la Ciudad de México, pero estoy en la ciudad de Tuxtla, en el campus del seminario que tenemos aquí en la ciudad de Tuxtla. Así que bienvenidos esta tarde a esta reunión. Espero que podamos tener un buen tiempo y que podamos disfrutar de este evento. Ya veo aquí al doctor Gustavo que está con nosotros. Realmente estamos agradecidos porque él haya aceptado participar con la comunidad estudiantil del seminario. Ha sido un buen tiempo. Y quién más que alguien que está en el liderazgo mundial de nuestra iglesia y que además de eso es parte de nuestra comunidad latina, entiende bien perfectamente cómo somos, cómo pensamos y también, por supuesto, nuestro idioma, ¿no? Que esto es muy importante. ¿Estamos listos para empezar, hermanos? ¿Qué les parece que comencemos dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros? Iniciamos con una oración pidiéndole a Dios que sea en nuestra vida. Los cristianos oramos cuando iniciamos una actividad y no lo hacemos como un formulismo, sino lo hacemos porque hay una convicción plena de que cuando venimos a la presencia de Dios es precisamente eso, encontrarnos con el Señor y pedirle su misericordia. Así es que les animo a orar y estar listos para iniciar en este tiempo. Oremos. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu misericordia y por tus cuidados. Te damos gracias porque en este primer evento que tenemos con los estudiantes de nuestra institución, podemos encontrarnos, podemos vernos, podemos saludarnos y saber que este tiempo será un tiempo no solo de provecho en el conocimiento, sino de provecho en el desafío de nuestra vida y de nuestro ministerio. Y creemos que este tiempo va a servir para que tu Espíritu Santo no solo dirija la vida de nuestro hermano Gustavo, sino también despierte en nuestros corazones el deseo de ser mejores, el deseo de poder disfrutar de este momento y de estos consejos y enseñanza que recibiremos. Te agradecemos en esta hora y bendecimos tu glorioso nombre y presentamos nuestra vida delante de ti, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Doctor Gustavo, buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. En realidad es un gusto poder tenerle entre nosotros en esta hora. Y para los que no conocen mucho al doctor Gustavo, aunque yo creo que sí lo conocen bastante porque ha estado en las asambleas en México, el doctor Gustavo es, en primer lugar, es un hijo de Dios, es un pastor y es uno de nuestros 6 superintendentes generales. Se ha desempeñado en diferentes funciones en nuestra iglesia. Ha desarrollado un trabajo de liderazgo muy amplio y dentro de las cosas que ha hecho, que son muchas, es escritor de varios libros, que algunos están en español, otros están en otro idioma, pero es un hermano que ha desarrollado su liderazgo tanto en el continente americano como
en la parte de Europa y de Asia desde hace mucho tiempo. Él fue uno de los que desarrolló toda la estrategia de liderazgo para unir la región que antes le conocimos como MAC, que era México, América Central y el Caribe, para venir a ser la región Mesoamérica. Él dirigió todo este proyecto y ha estado enrolado en el proyecto educativo también. Él es profesor de una de nuestras instituciones en el nivel doctoral en el desarrollo del liderazgo. Así es que si de educación se trata y de enseñanza se trata, no hay otra persona que pueda hablarnos de esto. Le hemos invitado a este encuentro académico con cada uno de nosotros. Así es que, doctor Gustavo, es un placer tenerle con nosotros. Nos da gusto que nos acompañe y a partir de ahora es suyo el tiempo. Queremos escucharle, queremos tomar las enseñanzas que Dios ha puesto en su corazón para cada uno de nosotros. Bienvenido a nuestro seminario, Iglesia del Nazareno en México, Seminario, es el nombre ahora, por asuntos legales. Antes era Seminario Nazareno Mexicano, pero ahora es Iglesia del Nazareno en México, Seminario. Bienvenido, doctor Gustavo. Gracias por aceptar compartir con nosotros esta primera experiencia académica con nuestro seminario y los estudiantes de nuestra institución. Le dejo la palabra. Gracias, hermano Eli. Primero que nada, les voy a decir que me hicieron la pregunta por qué estoy rompiendo mi sabático. Estoy iniciando ya la sexta semana de mis 12 semanas de tiempo sabático, que por primera vez en 30 años de ministerio, justo esta semana, mi esposa y yo y nuestras 2 hijas iniciamos la jornada misionera, viajando hacia Ecuador en la semana del 15 de septiembre del año 92, hace 30 años. Así que esta es nuestra semana de aniversario. Y la Junta General y la Junta de Superintendentes Generales autorizó que después de haber servido un término como superintendente general, nosotros podemos optar a un sabático de 3 meses. Y es mi primer sabático en 30 años. Y una de las razones por las cuales decidí interrumpir este tiempo sabático no es para violar el sabático mismo, porque uno de los elementos que yo había incluido en el sabático era el desarrollo académico. De hecho, hace 2 años yo debía haber tomado el sabático y el parte del sabático que iba a tomar era escribir 2 libros. Debido a la pandemia, adelantamos el proyecto y los 2 libros fueron escritos durante la pandemia. Uno de ellos está únicamente en inglés y se llama Perteneciendo, que es un modelo eclesiológico que tiende a retomar el modelo eclesiológico del que Jesús estableció, que lo siguió la iglesia primitiva y que se cambió desde el primer siglo. Y hemos vivido con 19 siglos de un modelo eclesiológico diferente. Entonces, el libro es un poco arriesgado porque trata de revertir los modelos eclesiológicos que tenemos, que son 19 siglos, para regresar al siglo de la iglesia primitiva. El Señor nos permitió escribirlo en inglés con 3 autores. Está siendo utilizado para el programa de discipulado de nuestra denominación. El segundo libro que escribí, lo escribí el año pasado, que iba a tomar de nuevo mi sabático, debido a la pandemia no lo hice. El libro se llama Casi, y son unos bosquejos autobiográficos desde una perspectiva socioteológica, donde se analizan algunos de los problemas reales de nuestra sociedad: el aborto, la pobreza, la ceguera, el celo, la secularización, la pena de muerte. Algunas de las cosas las analizamos desde la perspectiva wesleyana, desde la perspectiva de mi vida. Entonces, es una historia de mi vida. El libro en inglés se llama Almost. Sale en español para la conferencia regional. Ya está impreso en español y va a ser distribuido en la conferencia regional. Entonces, como ya el proyecto académico se había hecho, las únicas 2 interrupciones que yo voy a tener a mi sabático van a ser de carácter académico, porque la idea del sabático es que íbamos a cambiar del parámetro en el que estábamos haciendo, y por eso le decía a mi esposa, justo quiero compartir con ustedes la importancia del sabático dentro de un sabático. Y entonces
Parte de mi sabático es el de escribir, el de incorporarme al elemento académico del que el Señor me tomó hace 30 años cuando fui al ministerio. Cuando inicié el ministerio, yo estaba en el ambiente académico como becado Fulbright en los Estados Unidos, como catedrático universitario. Y bueno, pues seguimos. Entonces decidimos que las únicas 2 interrupciones van a ser este seminario. 2 horas he interrumpido mi sabático, y la próxima, y en 10 días que estaré en una de las universidades nazarenas presentando este modelo eclesiológico del que les hablaba, que la coautora del libro, la capellana de una de nuestras universidades, me ha invitado a presentar este material literario académico en una de nuestras universidades. De lo contrario, no hubiera aceptado la invitación. He recibido docenas de invitaciones cuando nuestra gente sabe que andamos aquí. Dice, hermano, ¿le gustaría predicar? Hermano, ¿le gustaría? Y le digo, no, porque estoy en sabático. Así que esta no es una violación al sabático. Mi sabático incluía un componente académico, y lo estoy haciendo ahora. No vengo como superintendente general, vengo a presentarles a ustedes algunas de las inquietudes académicas que tenemos. Y en cuanto al tema, el tema es la salud integral del ministro, y sabiendo que todos somos ministros, no solo el pastor, ¿sí? Todos somos ministros. Estamos utilizando el modelo eclesiológico de Efesios 4, que es un preámbulo al sermón que voy a predicar para la Asamblea General de Efesios 4, donde el Señor nos dio a todos a ser ministros, a unos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores, todos ministros. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede un ministro mantener una salud integral personal? Esto es para ustedes, para ustedes. ¿Cómo un ministro puede tener una salud integral personal para tener un ministerio eficaz en el área en el que el Señor le ha dado a usted? Ese es el tema. Para dar la perspectiva, déjenme contarles que mientras preparaba antes del sabático, me preparaba para una boda, para oficiar la boda de una de las hijas de mi mejor amigo, que me discipuló cuando yo recibí al Señor hace 40 años. Hace 39 años. Cuando yo recibí al Señor, este hermano, que es miembro y es obrero de la iglesia presbiteriana, él me discipuló. Me pidió que yo fuese a oficiar la boda de su hija, y encontré algo muy hermoso en Juan capítulo 2, que fue el sermón de la boda. Ustedes saben la historia que está en capítulo 2. Para los, como son estudiantes, ustedes ya saben, no les voy a contar, no les voy a predicar de ello. Saben que en Juan capítulo 2 se refleja el misterio del matrimonio. Interesante, en Génesis capítulo 2, el Señor establece el matrimonio. Y el libro teológico del Nuevo Pacto es Juan, el Evangelio según San Juan. Ese es el libro teológico. Y así como en el libro de la creación, Génesis capítulo 2, el Señor establece el matrimonio, en Juan capítulo 2, el Señor afirma el matrimonio. ¿Y cómo lo afirma? Yendo a una boda. Ahora, este no es un estudio sobre el matrimonio, sino que ahí encontramos algo que el Señor me dio mientras yo hablaba a ministros. Ustedes saben la historia. Dicen la historia que algo sucedió en medio de la boda. En el versículo 3 dice, cuando el vino se acabó. Una de las cosas más críticas para mí es ver que en muchos de los ministros se les ha acabado el vino. Y se les ha acabado el vino porque se han quemado. Muchos ministros que empezaban con energía, empezaban con ánimo, empezaban con aquel impulso, y de repente en medio de eso, recuerden, trabajando con la esposa. Recuerdan que la esposa es la iglesia. Trabajando con la esposa, encontramos que en medio de ese estar en el momento de la esposa, se acabó el vino. ¿Qué hacer cuando se acaba el vino? ¿Qué hacer, pastores, ministros? ¿Qué hacer ministros de la iglesia local? ¿Qué hacer ministros de la iglesia distrital? ¿Qué hacer ministros de la educación teológica cuando se acaba el vino? Ahora es interesante que el Señor dice, después de que le dice a su mamá, todavía no es tiempo, pero la mamá insiste. Ese es otro tema.
Esa es otra conversación teológica. Cuando Jesús hasta le dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pero hay una parte en donde la madre de Jesús le dice a los sirvientes, oiga, le dice a los siervos, oigan esto, aquí vamos a empezar. Hagan lo que Él les ordene. Hagan lo que Él les ordene. Y entonces oigan este misterio. Dice, había allí 6 tinajas de piedra. Oigan, es que esto no está ahí puesto solo para que digan que había ahí. Es que había tanto mobiliario, ¿y por qué 6? ¿Por qué no 3? Dice, había allí 6 tinajas de piedra, y eran especiales, oigan esto, de las que usan los judíos en su ceremonia de purificación. En uno de ellos cada una de ellas cabían 100 litros. Y Jesús le dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes la llenaron hasta el borde. Ahora, llévenlo al banquete, les ordenó Jesús. Y cuando el hombre del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, llamó y dijo, oiga, todos sirven el mejor vino primero, pero este ha guardado el mejor vino hasta ahora. Déjeme decirle que si a usted se le ha acabado el vino, ojalá no. Y no van a decir, miren, el superintendente general está hablando sobre beber vino. No me confundan la gimnasia con la magnesia. Si a usted se le ha acabado, la pregunta es, ¿cómo evitar? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo prevenir llegar al punto en donde usted, como ministro, va a decir, se acabó el vino? Y el secreto está en escuchar lo que el Señor dice. Y dejen presentarles este tema. La salud integral para un ministerio efectivo. Quiero usar una metáfora, porque hay muchas metáforas sobre salud integral. Pero la que yo he encontrado es una metáfora de la mano. Pensando en las 6 jarras de Juan capítulo 2, quiero presentarles que el Señor le ha llamado a que todo su ser, su espíritu, su alma y cuerpo, y aquí solo hay 4 elementos, pero yo le voy a mostrar que hay 6 jarras, que por alguna razón cuando el Señor dijo, miren, hay allí 6 jarras en su vida, y que son utilizadas, oigan, son utilizadas ceremonialmente. Es que usted es ministro. Y como ministro, a usted el Señor le ha dado esas 6 jarras ceremoniales en su momento de purificación. Por eso es que empezamos que usted como ministro debe ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible. Es decir, estas jarras eran usadas para la purificación del sacerdote. Recuerde, desde que el Señor fue a la cruz, antes solo eran los sumos sacerdotes, pero desde que el Señor fue a la cruz, todo creyente fue instituido como sacerdocio. Juan Lutero le llamaba el sacerdocio de los creyentes. Y como usted y yo, ministro, ordenado o no, porque esa es otra historia, ese es otro tema, no lo vamos a tocar, pero si quiere también lo tocamos, la diferencia de por qué ordenamos y por qué no ordenamos, porque hay presbíteros y por qué hay obispos y presbíteros, y no que todos somos ministros, pues. Esa es otra historia, también bíblica, pero ahorita me voy a dedicar a todos nosotros que somos ministros, laicos y clero. Todos debemos ser guardados, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todos tenemos esas 6 jarras ceremoniales para la purificación. Ahí entonces, como hay muchas metáforas, yo les voy a presentar la metáfora de la mano, porque la mano tiene los 6 elementos. Dirá, no, mi hermano, usted es fenómeno, es una mano de 6 dedos. No, ya vamos a llegar. Le voy a presentar a ustedes las 6 jarras de la vida integral del ministro. La primera es la jarra física.
Ese es el dedo gordo. El dedo gordo representa el desarrollo, la salud física de todo ministro. Por eso tengo el dedo gordito para que nos recordemos, porque hay culturas en donde si uno está sano dice, ay, mire cómo está de galán, ¿sí? ¿Sí? Ay, miren, hay culturas como la de Haití. Cuando yo llegué a Haití, después de que había perdido peso por razones de salud, entonces me dicen, lo primero que me preguntaron fue, hermano, ¿está bien? ¿Está enfermo? Porque ya no estaba gordito como antes. Y en Haití, si uno llega así bien chonchito, así bien bonito, le dicen, oiga, pero qué saludable está. Miren, el dedo gordo, para que se recuerden, representa el desarrollo físico de un ministro. Representa las necesidades físicas que tenemos, necesidades de alimentación, necesidades de medicina, de salud física, necesidad de ejercicio. Representa las necesidades de nuestro cuerpo, aún las necesidades de todos los deseos físicos, de agua, de alimento, los deseos de nuestra intimidad. Todos son deseos físicos, naturales, deseos de la carne, los necesitamos. Pero ¿cómo mantenemos nosotros ese equilibrio, esa salud integral? Entonces, les voy a presentar algunos modelillos. Algunas disciplinas bíblicas para que usted mantenga salud física. Ahora, el ejercicio que les voy a dejar a ustedes es que yo les voy a dar la conferencia. Todos los temas, cada uno de los subtítulos están justificados en la palabra de Dios. Pero yo no les voy a dar a ustedes la cita bíblica. Ustedes van a buscarlas. Ustedes van a buscarlas, pero todas están fundamentadas en la palabra de Dios. El primero es que debemos tener una dieta balanceada. Sabe que uno de los problemas más serios, en México, hermanos, a mí me encanta la comida mexicana. No, hombre, estaba escuchando a un comediante mexicano que dice, no, la mejor comida del mundo es la mexicana. Por ejemplo, dice, los tacos. ¿Y qué son los tacos? Pues es una tortilla de maíz y le pones pollo o carne y le pones salsa y es un taco. ¡Qué rico! Ah, no, pero las enchiladas. ¿Qué son las enchiladas? Las enchiladas son, pues agarras una tortilla de maíz y le pones pollo o carne y les pones salsa. ¡Ah, qué buenísimas! Ah, pero las tostadas. ¿Y qué son las tostadas? Ah, las tostadas. Es una tortilla de maíz y le pones carne o le pones pollo y le echas salsa. Buenísimas. Ah, mira, y los sopes. ¿Qué son los sopes? Ah, es una tortilla de maíz y ustedes ya agarraron la historia. La comida mexicana es tan rica, hermano, pero ¿saben una cosa? Mucho ministro descuida su dieta. Y por eso es que tenemos una gran cantidad de ministros que padecen de enfermedades de nutrición. No saben ustedes que ustedes son el cuerpo del Espíritu Santo. Y a veces le echamos el muerto a que uno no bebe porque el alcohol es malo. ¿Sabe una cosa? El abusar su comida también, la gula también está incluida entre los pecados de la palabra del Señor. Una dieta balanceada es importante en la vida de un ministro. Segundo, el ejercicio. Alguno dirá, bueno, ¿y qué es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Que el ejercicio físico para nada aprovecha. Hermanos, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? Tenemos que hacer ejercicio. Déjeme decirle que por promedio el ministro del evangelio por promedio padece de problemas cardiovasculares, de sobrepeso, y sabe una cosa, si es varón andamos con el púlpito ambulante, ahí la gran barriga donde usamos, ahí ponemos. ¿Sabe por qué? Porque no hacemos ejercicio. Una cosa que aprendí con la iglesia en Europa fue que la iglesia de Europa dijeron, no, teníamos reuniones. En América Latina, ¿sabe qué hacemos después de almorzar? Nos echamos la siesta ustedes. ¿Sabe qué hacen los europeos? Después de almorzar, a caminar. Me costó adaptarme, pero lo aprendí. Hoy en día me pregunta, hermano, ¿y usted hace dieta y ejercicio? Todos los días, religiosamente. La palabra del Señor, la oración, una caminata, mínimo 30 minutos diarios. Porque hay que tener la disciplina personal. Estamos hablando nada más de su salud física. Un ministro debe ser un buen ejemplo, debe preservar el templo del Espíritu Santo. Aquí va la otra. Un ministro del evangelio reposa. Reposa. Miren, si yo les digo a usted, yo estoy en un sabático y me lo estoy gozando, hermanos. Yo no he abierto un solo correo de la iglesia.
Y ¿saben una cosa? La iglesia sigue caminando. Muchos de nosotros, ministros, creemos que hay 9 mandamientos y una recomendación. Que hay 9 mandamientos porque todos son pecados. Si uno viola el nombre de Dios, si uno comete adulterio, si uno mata, si uno roba. Pero eso del reposo, ¿saben qué? Muchos de nosotros creemos que es una sugerencia nada más. El reposo es necesario para todo ministro. Yo estoy en mi sabático y cuando me dijeron, ¿y lo vas a tomar? Claro, porque quiero dar el ejemplo a los hermanos de que uno debe buscar el tiempo de reposo. ¿Sabe usted por qué el pueblo de Israel estuvo en exilio por 70 años? Lea el último capítulo de Segunda Crónicas. En el último capítulo de Segunda Crónicas dice, y los envié a exilio por 70 años a Babilonia porque le debían a mi tierra 70 años de reposo, a la tierra. Y si le debían 70, es decir, que el pueblo de Dios no le había dado el año de reposo a la tierra por 70 años. 70 años. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios dijo, bueno, estos pobres necesitaban frijoles, estos pobres necesitaban tortillas. No, ¿sabe qué dijo? Como no le dieron reposo a mi tierra, yo los mandé al exilio por 70 años para que mi tierra reposara. Y si Dios hizo reposar a la tierra, ¿no cree que lo va a hacer reposar a usted? A mí se me ha ocurrido que la pandemia fue un tiempo para que la iglesia reposara. Porque algunos creemos de que nosotros somos los Mesías. Es que si yo no lo hago, hermano, eso no se va a lograr. Reposo. La siguiente huella es la huella social. Tome nota ahí si tiene preguntas, dudas, cuestionamientos. Este es un foro académico, así que se valen preguntas, se vale cuestionar al conferencista. De todos modos, cuando se me acabe la hora, yo me voy y ustedes se quedan haciendo sus preguntas. La segunda es el área social del ministro. Toda persona tiene un área social. Miren, por eso es que este dedo se llama índice. El dedo índice, miren, este es que nosotros le llamamos el dedo el dedo de la conexión social. Con este dedo nos relacionamos. Mire, este es el dedo que usamos para acusar. Este es el dedo que usamos para señalar. Este es el dedo que establece una conexión social. Este dedo nos recuerda que el ser humano es un ser social. Si algo hemos aprendido durante la pandemia es que el ser humano es un ser social. Una de las cosas que se evidenció durante estos 2 años y medio de la pandemia es que no pudimos vivir con distanciamiento social absoluto. Y el distanciamiento social absoluto llevó a personas a estados de calamidad social. Las relaciones sociales son esenciales para el desarrollo integral de un líder. Si usted no cultiva sus relaciones sociales, usted va a ser un enfermo social. Ya hablamos del área física y hemos encontrado pastores con mucha enfermedad física, pero ¿sabe también qué? Hemos encontrado pastores con mucho problema de relacionamiento social. Mucho ministro con problemas de relacionamiento social. Y por tener problemas de relacionamiento social, por eso hemos encontrado mucho conflicto. Porque el conflicto es una evidencia de la incapacidad de la persona de relacionarse con su contexto. Entonces, ¿cuáles son algunas de las disciplinas para el desarrollo social de un ministro? Primero, la socialización. Dios no nos ha hecho para vivir en aislamiento. Practique la socialización. Por eso es que dice el apóstol Pablo, le escribe a los creyentes, dice, y no dejen de congregarse, como algunos impíos tienen por costumbre, algunos insalubres tienen por costumbre. No es, déjenme decirle esto, no es que si uno no va a la iglesia es pecado. No, lo que sucede es que al no socializarse, usted va a enfermarse, usted va a creer que usted es el cuerpo. La socialización es una práctica natural del ser humano. En Lucas capítulo 2, versículo 52, dice que el niño Jesús crecía en estatura físicamente, en sabiduría, ya viene el otro,
y en gracia delante de Dios. Ya viene también y dice, y en gracia delante de los hombres. De hecho, dice Hechos capítulo 2, dice que el Señor agregaba a diario a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque dice que pasaban juntos. La palabra clave en todo Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4 es juntos. Socialización. Un ministro saludable es un ministro que tiene redes familiares saludables. Que no me cuente un ministro que me venga a decir a mí, mire usted, es que yo tengo problemas con mis cuñados, tengo problemas con mis tíos, mire, un ministro que no tiene redes familiares. ¿Cómo puede alguien entonces dar testimonio, este ministro, de que va a decirle hermano al que está ahí en la banca, pero con su hermano filial no tiene relaciones? Y usted va a citarme, yo sé que usted me va a citar Lucas capítulo 8, cuando le llegan a decir al Señor, Señor, ahí está tu mamá y tus hermanos, y él dice, no, mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Otros van a decir que el Señor mismo dijo, es que yo he venido para causar división, padre contra madre, hijo contra padre. ¿Sabe una cosa? Lo que estaba el Señor diciendo es la prioridad del evangelio. Pero un ministro tiene relaciones familiares saludables. Aquí viene la otra cosa usted. ¿Sabe qué nos hemos encontrado ustedes? Es que ahorita con eso de la pandemia, que todo el mundo le estaba entrando al chismoso, al Facebook, de Instagram, TikTok, todo eso que hay ahí, miren, yo he encontrado hermanos que solo porque Dios es bueno y porque somos receptores de su gracia, no nos los hemos sacudido usted, pero los hemos visto en las redes sociales, que lo que ponen en las redes sociales está en completa contradicción con lo que predican el domingo. Y que en las redes sociales, hermanos, no tienen nada de diferencia con lo del mundo. Mire, yo tengo conocidos en redes sociales, que cuando miro a quienes ellos siguen en las redes sociales, discúlpenme, pero lo he tenido que borrar. Le he enseñado a mi esposa. Digo, mira las personas que este pastor sigue en las redes sociales. Ya un poquito les falta para que salgan desnudas en las redes sociales, y nuestros pastores las siguen. Y he visto cosas que las escriben en las redes sociales. Y es que de la abundancia del corazón habla la boca. El desarrollo social de un ministro es saludable en la relación con otros. Habla y tiene un testimonio social que todos conocen. Cuando habla, dice el Señor en Colosenses, dice, hablen la verdad, pero sazónenla con gracia. Sazónenla con gracia. Porque la verdad es que de nada sirve que nosotros, mire, hermanos, una de las tragedias que tenemos con muchos ministros es que en el púlpito, son ungidos, pero en sus relaciones sociales, hermanos, están pero corrompidos. Entonces, ¿cómo podemos tener una salud social? Socializando, estableciendo redes familiares fuertes, redes sociales saludables y un testimonio social impecable. Dice la palabra del Señor y tenían favor con todo el pueblo. Salud social. De hecho, para mí durante la pandemia el Señor me permitió establecer una red familiar y una red social súper saludable ahora con mis hermanos. Miren, hoy, hace un año, hoy se cumple un año aniversario de la muerte de mi hermano Freddy, 2 años mayor que yo, que murió de COVID. Y gracias a Dios porque establecimos una red familiar gracias al COVID hace 3 años. Porque eso nos ha permitido fortalecer la relación familiar los unos con los otros. Eso nos permite tener un impacto social. Un ministro saludable tiene un impacto saludable en la sociedad. Aquí está el tercer dedo. El dedo más grande, miren. No lo voy a separar porque en algunas culturas es una ofensa. Pero el dedo más grande le llamamos el dedo medio, es el dedo alto. Es el dedo más grande. Ese es el que significa el desarrollo intelectual. ¿Por qué? Porque mientras más grande es la intelectualidad de una persona, más en nuestro contexto, más lo respetamos.
Ustedes como académicos entienden a lo que me refiero. En nuestro ambiente, si usted sabe, si usted conoce, si usted tiene sabiduría, si usted tiene inteligencia, si usted tiene un desarrollo cognitivo, y usted está ejemplificando al Salomón del Antiguo Testamento y al Jesucristo y al apóstol Pablo del Nuevo Testamento. Alguien que conoce. Usted debe ser alguien que conoce. Su desarrollo cognitivo, su desarrollo intelectual debe ser tal, hermano, que usted debe estar adaptado a las realidades de hoy. Miren, hay algunos de nosotros que fuimos ordenados como ministros o terminamos nuestra educación teológica hace 20 años y ahí murió la flor. Y ya no volvimos a levantar un libro. Yo estoy en mi sabático y mi objetivo es leer 3 libros, 1 por mes. Este va a ser el del mes de octubre, las disciplinas paulinas. En el mes de agosto estoy leyendo a Andrew Murray, Trabajando para Dios. Y en el mes de agosto leí a plenitud la concordancia amplia y profunda del Evangelio según San Lucas, que es un evangelio que me ha fascinado a mí por ser misionero y por ser misiólogo. Empezando con la palabra, siguiendo con el ministerio y continuando con el ministerio. ¿Cómo nosotros podemos seguirnos actualizando? ¿Cómo podemos desarrollar cognitivamente? Primero, memorice la palabra de Dios. Memorice la palabra de Dios. Mire qué lindos aquellos tiempos cuando se encontraba uno con gente que conocía la palabra del Señor de memoria. Ahora con tanta aplicación usted ya no nos la sabemos. Segundo, involúcrese en aprendizaje continuo. Mire, el apóstol Pablo mismo decía, no que yo haya logrado, sino yo sigo para adelante, yo sigo. Mire, hermano, un ministro efectivo se sigue actualizando. Se sigue actualizando. Yo gradué de arquitecto hace 30 años. Luego decidí tener mi formación teológica. Hace 20 años terminé mi formación doctoral. Hace 20 años. Y ya con un PhD, pues ya un día uno dice, ya se acabó. No, pues fíjese que en el año 2010, 10 años después de haber terminado el doctorado, le dije a mi esposa, a mí me gustaría estudiar un postdoctorado. Y la Universidad de Harvard me invitó y 8 años me llevó, pero en el año 2018 terminé mi postdoctorado. Y ahora estoy viendo qué más aprendo. No para tener títulos, ¿sabe por qué? ¿Sabe para qué? Porque la nueva generación, uy, ustedes esos cómo saben cosas. Y un líder, un ministro efectivo es alguien que sabe hoy lo que está pasando hoy, que está al día. No solo por grados académicos, porque no es necesario que tenga el grado académico, pero es necesario que usted tenga un aprendizaje continuo. Y sabe una cosa, mire, haga ejercicios de desarrollo de memoria. Porque el alemán tarde o temprano nos agarra de un lado o del otro usted. Entonces, miren lo que yo ando haciendo. Ahí ando, este libro se llama Los sudokus más difíciles en la existencia del ser humano. Me lo regalaron para mi cumpleaños. Entonces, para mi sabático, ¿qué ando haciendo? Estoy llenando los sudokus más difíciles del mundo. Apenas voy por el 3 usted. Y me ha costado un dolor de cabeza. Pero ¿sabe qué? La mente está ejercitándose. La mente está ejercitándose para mantener la nitidez mental. Así como usted debe ejercitar el cuerpo, ejercite la mente. Si usted me va a decir, pero ¿qué es lo que decía Salomón? No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Ah, eso dijo, sí. Pero también dijo, acuérdese de su creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los malos días. En lo que digas, se me olvidó hasta tomarme la pastilla para la memoria. Mantenga su mente nítida. Lo que nos lleva a la el cuarto dedo. El cuarto dedo, y es intencionalmente, es ahí donde está, ahí donde tenemos el anillo. Ese es el dedo de la salud emocional de un líder. Mire, si una cosa hemos descubierto, es que el mayor problema de mucho ministro es la falta de nitidez emocional.
en los años 2010 se descubrió que el secreto de un líder no era el coeficiente intelectual, no era la inteligencia, no era el conocimiento. Porque por 200 años elevábamos a los líderes, a los académicos, en función de su nitidez intelectual. ¿Sí? Por eso es que doctor de esto y licenciado de esto y máster de esto y toda la cosa, porque medíamos en función del coeficiente intelectual. Pero ¿sabe qué hemos descubierto? En los últimos 25 años se ha descubierto que la estabilidad y la efectividad de un líder reside significativamente en su madurez emocional, o lo que nosotros le llamamos ahora su coeficiente emocional, su EQ. Y hemos descubierto, hermanos, que durante la pandemia descubrimos que los problemas de salud más grandes entre ministros, o salud física o salud emocional. O salud física o salud emocional. ¿Cómo nos mantenemos emocionalmente estables? ¿Cómo nos mantenemos nosotros emocionalmente estables? Aquí están algunas recomendaciones para mantener la salud emocional del ministro. Primero, desarrolle su inteligencia emocional. ¿Cómo lo va a hacer? Pídale a Dios que le ayude a conocerse a sí mismo. Usted sabía que el rey David padecía de casos de depresión. Él lo escribe. Él escribe en aquel salmo que dice, ¿por qué estás deprimida, oh alma mía? Le agarraban sus altos y sus bajos. El apóstol Pablo escribe le escribe a Timoteo y le escribe también a la iglesia sobre mantengan su estabilidad emocional. Aquel que está molesto dice, háblele con tranquilidad. Desarrolle su inteligencia emocional, conózcase usted mismo y haga prácticas de salud mental. Mire, tome tiempo. Hermano, hermana, tome tiempo para despejarse mentalmente. Yo descubrí hace aproximadamente 25 años. Resulta que estaba yo tan contento ahí trabajando, miren, no descansaba, hermano. Yo le daba y le daba y le daba. Y un ministerio en Colorado Springs me lleva para que fuera su director general de campo para todas las regiones del mundo. Y me hacen un examen general. Y en el examen general no me dijeron nada. Lo único que le dijeron a mi nuevo jefe, yo era uno de los vicepresidentes, lo que le dijeron a mi jefe fue que yo no podía viajar por 2 meses. Y yo sentado ahí en mi oficina, ¿no? Sentado en mi oficina, 2 meses sin viajar, después de viajar por 7 años consecutivos. Y yo sentado y me quedaba dormido frente a la computadora. Y me fui a hablar con el jefe, le digo, mira, Leo, pero ¿cuál es la onda de que yo no viaje? Es que eso dijeron los consejeros, que tienes que tener 2 meses de descanso. Me voy al doctor porque me estaba durmiendo, yo sentía que estaba anémico. Y me dijo el doctor, usted, lo que pasa es que usted ahorita lo que tiene es cruda de adrenalina, me dijo. ¿Sí? Por 7 años yo había estado corre, como buen evangélico, porque el término evangélico es activo. Dale, que se va a morir el mundo y como que yo lo iba a ir a salvar y dale a todos los pobres del mundo, había que alimentarlos y de repente yo en adrenalina, cuando me dijeron que descansara mi cuerpo decía, ¿onta la adrenalina? Y mi mente estaba demandando más adrenalina. Y sabe que me mandaron a leer un libro que se llama Linderos, Límites, y a establecer estrategias personales de salud física y salud mental. Recesos. Hasta la fecha, hermanos, yo tengo mi propia disciplina de salud mental. Mi bella esposa un día me dice, me mandó un link, un enlace en la internet sobre la importancia de la solitud, de estar solo. Era un estudio devocional que alguien escribió sobre la importancia para la salud mental y espiritual de Jesús que él tomaba para estar solo, no solo descansando, no solo reposo, pero solo. Tanto lo practicamos que dentro del sabático, aunque mi esposa está conmigo en el sabático, ella misma me recomendó, me recetó y me dice, ¿por qué no te tomas unos días solo? Y la semana pasada tomé 5 días solo. En otra comunidad, estuve en un lugar solo, leyendo, meditando, orando, escribiendo. Y miren,
una renovación mental increíble. Practique la salud mental. Y busque un equilibrio emocional y relacional. Porque sabe una cosa, mire, por eso está aquí en el anillo, porque en este dedo es el dedo emocional, porque muchos de nosotros allí es donde perdemos en nuestra relación con la pareja, la relación con otros, y es la relación emocional. La ruptura emocional. Ustedes saben que muchos de nuestros ministros padecen de depresión. Algunos de nuestros ministros o esposos o esposas de ministros son bipolares y lo que ellos hacen con la mano derecha, la pareja lo deshace con la mano izquierda con sus problemas de salud emocional. Nos hemos encontrado, hermanos. Ministros, misioneros que hemos regresado, que él o ella, excelente trabajo, pero la pareja, hermanos, anda con unos altibajos emocionales que deshacen con su testimonio emocional, con aquellos altibajos de fuego y quemar, que los otros están haciendo con estabilidad emocional. Proteja su corazón y su mente. En Proverbios dice, y sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque ese es la fuente de vida. Aquí hay y eso es importante, que usted debe tener una conexión entre corazón y mente, porque una conexión entre corazón y mente le va a dar a usted una salud emocional. Proteja su corazón, proteja su mente. En oración, con disciplina y con práctica de salud. El quinto dedito es el más flaco, miren, ese es el que se quiebra bien luego, le decimos el meñique, ¿sí? Este dedo es el más flaco, ¿sabe? Y es el dedo que representa la moralidad del ser humano. Es el que se quiebra más luego. Lamentablemente saben que la caída de la mayoría de ministros no es por problemas físicos, no es por problemas sociales, no es por problemas intelectuales, no es por problemas emocionales, sino es por problemas morales. Es el dedito que se quiebra más rápido. Pero esto hay que fortalecerlo. ¿Sí? Hay personas que hacen sus despechadas, que hacen sus ejercicios, así que lagartijas, no sé cómo le llaman, con los dedos pulgares, los dedos fuertes. Trate de hacerlo con los dedos delgaditos, con los meñiques, se quiebran. ¿Sabe por qué? Porque la moralidad del hombre, la naturaleza adámica del hombre, está diseñado para que la moralidad sea débil. Entonces la palabra del Señor nos da muchas prácticas para mantener una salud moral. La primera, cuide su testimonio, privada y públicamente. El apóstol Pablo dice, cuando escribe, dice, estén alejados del mal y de la apariencia del mal. Fíjense que cuando nosotros, mi esposa y yo, hace 30 años, llegamos como misioneros a Ecuador, el doctor Luis Bosso, que era el director regional, nos llama a su oficina a darnos la orientación. Y mire, esto fue lo que nos dijo. Nos sentamos enfrente de él, apenas lo acabábamos de conocer. Estábamos sentados enfrente de él y él dice, se me queda viendo y me dice, no me conocía, nos habíamos visto una vez nada más. Y esto fue lo que me dijo, Gustavo, no quiero saber que estás en un hotel, en un restaurante, en un camión, en un auto, en una casa, en un lugar público o privado, solo con una mujer que no sea tu esposa Raquel. Y luego mira a mi esposa y le dice, Raquel, bienvenida a Sudamérica. No quiero ver que estés en un lugar, en una casa, en un hotel, en un restaurante, en un auto, en un lugar público o privado, sola con un hombre que no sea Gustavo. Bienvenidos a Sudamérica, Dios les bendiga. Y nos dejó ir. Y Raquel y yo nos quedamos viendo la cara el uno a la otra. Como, ¿y qué onda? ¿Qué onda? ¿Será que nos vio cara de inmoral? No, y que si descubrimos que el problema que se había llevado más a la iglesia en América del Sur en esos años era que había demasiada pérdida del testimonio público y privado debido a inmoralidad de nuestros ministros. Cuide su testimonio. El apóstol Pablo dice, aquel que se siente libre, mire que no caiga. No está inmune. Esté siempre vigilante. Esté siempre vigilante porque el diablo anda como león rugiente viendo quién se devora, hermano, hermana. Y usted sabe una cosa, en el momento que usted esté más, se sienta así, más apto, que usted esté más seguro, en ese momento, ahí le va a aparecer, mi hermano, en un restaurante, le va a aparecer en un bus. Mire, yo he estado viajando por 30 años consecutivamente.
Alguien le pregunta, los primeros 20 años viajé solo, los primeros 20 años de ministerio. Y alguien le preguntaba a mi esposa, ¿y cuál es su ministerio? ¿Usted qué hace? Y ella decía, cuidar a mis hijas y orar por mi esposo. Y le decían, no, pero de veras, ¿cuál es su ministerio? Educar a mis hijas y orar por mi esposo. Porque el ministerio de mi esposa durante los primeros 20 años de ministerio, ahora a la fecha todavía, pero era interceder delante del Señor para que yo estuviera protegido en mi integridad física, emocional, espiritual y moral. Y entonces yo desarrollé prácticas. Si estaba solo en un hotel, yo pedía comida a mi habitación. No, es que el diablo anda como león rugiente viendo a quién se devora, hermano. Y hemos visto ministros que empezaron. Mire, le voy a contar una cosa. David y Betsabé, eso se pudo haber evitado si David nos echa el segundo vistazo. Porque la vio ahí bañándose, pues. Entonces él pudo haber dicho, qué cosa, nada más. No, ¿sabe qué hizo? Él regresó por el segundo vistazo. El segundo vistazo es peligroso, hermano, hermana. El regresar al sitio de internet. El regresar ahí donde está la plata. El regresar ahí donde me hicieron ojitos. Esté siempre vigilante, porque la caída moral no es una caída así, mire, sino que es una espiral. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. En la palabra del Señor dice, en los salmos dice, he prometido no traer cosa vil delante de mis ojos. ¿Sabe usted que hay mucho ministro, hombre y mujer, que hoy en día son víctimas de la pornografía? Que dicen que no, pero sí. Y que empiezan que viendo una figura voluptuosa o viendo a un jovencito voluptuoso y empiezan a ver. ¿Cuándo empezábamos con la internet en la región de Eurasia? A todos los misioneros y a todos les mandamos a hacer una calcomanía que ponían allí en la cámara y estaba ahí y era el salmo y decía, he prometido no traer cosa vil delante de mis ojos. Tenga cuidado con lo que oye, ve, lee y toca. Y busque a un compañero para rendir cuentas y escúchelo. Un hombre debe buscar a un compañero varón y una mujer a una compañera mujer. Wesley habló y hablaba esto de rendida de cuentas. Parte de nuestra naturaleza wesleyana es que tenemos alguien a quien yo tengo 2, 3 amigos varones con quienes hablamos de corazón de las cosas que vemos y de las cosas en las que estamos y de las cosas que estamos siendo atacados para que estamos rindiendo cuentas el uno del otro. Un líder débil es un líder que no rinde cuentas a nadie. Ahora viene lo último, ya vamos a llegar. Y usted diría, pero son 5 dedos, pero eso es puro humanismo. No, todos los dedos están sostenidos. No hay un 6º dedo. Todos los 5 dedos están sostenidos de la palma. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Ame a Dios con toda su fuerza, con toda su alma, con toda su mente y todas las cosas le serán añadidas. Un líder que tiene una profundidad, una salud espiritual íntegra, es un líder que vive, que tiene salud física, que ama y cuida su cuerpo, que tiene una integridad y salud social, que se relaciona bien con sociedad, familia e iglesia, que tiene un desarrollo intelectual, su mente está nítida y actualizada, sus emociones están equilibradas y su vida moral está protegida, porque esta persona vive una vida espiritual profunda. Aquí no me voy a meter mucho porque en eso se la pasan ustedes en el seminario, pero les voy a dar unas disciplinas claves. Y mire, la palabra clave en todas estas disciplinas es hábito. Sí, ustedes van a decir, hermano, es que no es el hábito el que hace al monje. No, estoy hablando una de las cosas. ¿Sabe por qué les decían hábitos? Una de las cosas de las disciplinas espirituales de aquellos que vinieron a nuestros países y trajeron la misión hace 500 años es que ellos se vestían de hábito. Era el símbolo que ellos tenían una práctica constante.
Y esta práctica constante es la que a nosotros nos hace desarrollar el hábito de la disciplina espiritual. Primero, medite a diario en la palabra de Dios. A diario. Va a haber días, hermano, en que usted no le va a encontrar mucho, no va a venir mucha revelación. No importa. Dele una oportunidad a la palabra del Señor para que el Señor le dé a usted siempre revelación para el día. Segundo, aprenda la práctica, el hábito de darle gracias a Dios. De gracias a Dios en todo. El apóstol Pablo decía, den gracias a Dios en todo. Practique la acción de gracias. Fíjense que como parte de nuestro sabático estábamos en la segunda semana. Habíamos decidido con mi esposa que parte de ello íbamos a regresar a nuestra tierra, íbamos a visitar aquellos lugares que eran claves para nuestra vida personal. Entonces habíamos estado con mi esposa, íbamos a ir al lugar donde fuimos de luna de miel, al lugar donde yo estudié mi secundaria, al lugar donde crecimos en la iglesia y todo, íbamos a ir. En el íbamos en el primer segmento de nuestro viaje del mes de agosto, cuando en la carretera de Guatemala 4 hombres armados nos detuvieron con ametralladoras y con pistolas y nos robaron todo. Nos robaron todo. Y es increíble que mi esposa solo dijo, para mi hijo, y yo detuve el vehículo. Y después de haber detenido el vehículo, nos llevaron todo. ¿Sí? Nos llevaron todos. Solo los pasaportes que teníamos aquí en el apartamento nos llevaron dinero, nos llevaron licencias de conducir, nos llevaron nuestras identificaciones de aquí de Guatemala, llevaron nuestros teléfonos de acá, los teléfonos de los Estados Unidos. Y cuando se acabó todo, cuando se va el muchacho, yo le toco el hombro y le digo, Dios te bendiga, muchacho. ¿Y sabe qué? Le damos gracias a Dios. Ayer escuchaba un devocional que uno de Charles Spurgeon le robaron. A él le robaron cuando era joven y él dice, gracias a Dios que me robaron. Primero dice, gracias a Dios que me robaron, pero estoy vivo. Segundo dice, gracias a Dios que me robaron, pero no me robaron la paz. Y tercero dice, gracias a Dios que uno me robó y que no fui yo el que robó. Gracias a Dios. Miren, hermanos, les digo, gracias a Dios estamos acá. Estábamos nosotros en acción de gracias. Tuvimos que regresar, interrumpir nuestro sabático por una semana para ir a arreglar todos los papeles, pero aquí estamos agradecidos con Dios. Regresamos a Guatemala porque ese era el plan. Y no íbamos a dejar que el enemigo interrumpiera el plan que teníamos. Aprenda a dar gracias en todo. Practique la gratitud. No está de más decirle, porque la vida de oración, pero la oración no solo cuando va a comer. Ore. Ore para escuchar. Ore para hablar. Ore con los ojos abiertos, ore mientras camina, ore mientras contempla la creación de Dios. Tenga una vida piadosa de oración. Practique el hábito de la ofrenda. ¿Sabe una cosa? Muchos de nuestros ministros creen que como son ministros ellos no diezman. No, hombre, si la Biblia está para todos. Practique la práctica de la ofrenda. Y por último, practique el servicio. Esto es el resumen del libro de Mark Altroch que se llama 5 disciplinas espirituales que cambiarán su vida. Lo voy a dejar aquí porque le dije al hermano Eli que iban a hacer solo 35 minutos, pero me pasé un poquito. Pero esa es la hora que teníamos y no sé si hay alguna pregunta o si hay algún comentario. Pero estas son las 6 jarras. Las 6 jarras ceremoniales que deben estar siempre llenas. Si no, se le va a acabar el vino. De vuelta a usted, hermano Eli, y si hay alguna pregunta, con gusto. Gracias, hermano Gustavo. Realmente es muy interesante no solo oír, sino también el desafío de las tareas del ministro. Y aquí tenemos estudiantes que ya son ministros, muchos de ellos, en diferentes áreas. Y creo que este ha sido
un buen tema, no solo bueno en el sentido de la enseñanza, sino bueno en el sentido del desafío. Quisiera saber si hay algunas preguntas. Tendríamos unos minutos por si alguno tiene una pregunta. Si quiere escribirlo en el chat y lo leemos o quiere hacerlo directamente. Vamos a tomarnos unos 15 minutos para algunas preguntas si es que los hay. ¿Hay alguna pregunta? ¿O fue tan claro que el desafío quedó ahí impactado en nosotros? Dice Luis Fernando que todo fue muy claro. Y Juan Miguel Campos tiene aquí una pregunta y dice, en el rubro de la salud moral, pero creo que quiere escribir algo más. No sé si es inconclusa la pregunta o esta es su pregunta. Pero, entre tanto, hay aquí una pregunta que pueden escribir. Yo haría una pregunta, doctor Gustavo, hermano Gustavo, que creo que puede ayudarnos a nosotros. ¿Cómo la iglesia, desde su perspectiva en el liderazgo, puede contribuir a esto? No en el sentido de generar reglas, sino la iglesia que el ministro, donde el ministro desarrolla, ¿cómo la iglesia podría contribuir para que el ministro pueda trabajar estas áreas? Porque normalmente vemos al ministro como el que ayuda a la iglesia, como el que dirige la iglesia. Pero en su experiencia, ¿cómo la iglesia podría ayudar al ministro? No solo la tarea de nosotros hacia ellos, sino ¿cuál tendrían que ser algunas cosas que pueden ayudarnos desde la iglesia al ministro? El modelo wesleyano nos sirve entenderlo. El modelo de Juan Wesley, él tenía un modelo, y aprovecho de una vez para responder a la pregunta del hermano Juan Miguel Campos. Nosotros tenemos las instancias, por ejemplo, fíjese que el manual de la Iglesia Nazareno dice que la salud del ministro, del clero, pero la salud de todo ministro, debe ser de primer orden para los oficiales de la iglesia. Y entonces dice, por ejemplo, deben deben darle espacio para un tiempo sabático, deben darle espacio, pero también yo creo que en una buena estructura ministerial, la rendida de cuentas es lo que nosotros le llamamos 360 grados. La rendida de cuentas de 360 grados es que todos nosotros debemos tener a alguien. Miren, hay un principio que dice que todo Pablo debe tener un Bernabé, un Timoteo y un Silas. ¿Sí? Todo Pablo debe tener un Bernabé, un Timoteo y un Silas. Déjeme explicarle. Esos son los 360 grados de la rendición de cuentas. Un Bernabé, es decir, alguien a quien uno le rinda cuentas para arriba, alguien a quien alguien a quien uno respeta porque es una persona con autoridad moral, es una persona con experiencia, es una persona con autoridad religiosa, una persona a la que uno respeta, un Bernabé, alguien que le cubre a uno. Recuerden ustedes que Bernabé fue el que puso la espalda por Pablo. Todo Pablo debe tener un Bernabé. Hermano Campos, puede ser al lado, en su mismo distrito, puede ser en otro país. Fíjese que hoy por la mañana me llama a mí uno de mis Timoteos. Me llamó de Alemania. Mientras yo estaba allí en el mall con mi esposa y andábamos de compras, él me llamó con algunas preguntas. Y pasamos 15 minutos, gracias a la tecnología del WhatsApp, pasamos 15 minutos hablando y ustedes lo van a conocer, él va a ser uno de los conferencistas en la conferencia regional. Fue mi Timoteo y ahora es uno de los conferencistas. Entonces él me ve a mí como su Bernabé. Alguien a quien él puede llamar, desde Alemania me llamó. ¿Sí? Yo tengo yo soy Bernabé de por lo menos unos 8 o 10 líderes a quienes yo estoy intercediendo por ellos. Todo Pablo debe tener un Timoteo, es decir, debe tener a alguien a quien está mentoreando, a quien se está volcando. En 2 Timoteo 2:22 dice,
Dice, las cosas que aprendiste de mí, esas enséñale a otras. Esa enséñale a otras y busca personas idóneas para que éstas se la enseñen a otras. Todo Pablo debe tener un Timoteo. Alguien a quien está volcando. Porque sabe una cosa, miren, lo que sucede es que la palabra del Señor dice que el hierro afila el hierro. Y miren, lo que yo he encontrado con estos jovencitos que son mis Timoteos, es que son pero pilas. Eso no se andan con cuentos, me hacen preguntas que me obligan. Yo les digo, porque ahí no hay que estar echando cuentos. Entonces me hacen una pregunta y digo, mira, no tengo la respuesta, pero voy a ir a averiguarla. Y me obligan a irme a pulir y me pulen y ya tengo la respuesta. Y además todo Timoteo, todo Pablo debe tener un Silas, un compañero de jornada a quien uno le va a ir hablando, a quien uno le va a ir contando. Miren, mi hermano yo soy más cercano a este hermano presbiteriano que con mis propios hermanos. Y que aún con muchos, que con cualquier nazareno, él es mi Jonatán. Este hermano Estuardo, de hecho, ayer estuvimos, mañana salimos con él y su esposa y mi esposa, y porque somos compañeros y hablamos de muchas cosas, pero no necesario, mire, él vive aquí en Guatemala y vive en los Estados Unidos, pero todo Pablo debe tener alguien a quien le rendimos cuentas, alguien que nos está rindiendo cuentas a nosotros y alguien que está aprendiendo de nosotros. Y la iglesia tiene esos mecanismos. Las juntas de las iglesias locales deben preocuparse por la salud del pastor. El manual lo establece. Las juntas consultoras dicen que tienen que velar por la salud del superintendente de distrito. Las juntas directivas de nuestras instituciones teológicas deben estar preguntando. Miren, las preguntas de siempre que yo hago a aquellos a quienes yo mentoreo, quien estoy a cargo de ellos, son 3 preguntas muy simples. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu ministerio? Y miren, esas 3 preguntas, miren, hermanos, una de las cosas que he encontrado es que hay mucha necesidad en la iglesia entre los ministros, clero y laicado. Hay mucha necesidad entre todo el ministerio de la iglesia. Porque creemos que un ministro no puede ser vulnerable. Creemos que somos Superman o las Wonder Woman. No, hermanos. El Señor ha puesto el misterio del evangelio en vasijas de barro. Vasijas de barro, esas que se rompen usted. Y hemos encontrado mucha vasija rajada. Mucha vasija vacía. Así que hay que llenarlas. Hagan lo que el Señor les dice, hay que llenarlas. Y la iglesia tiene las instancias, formales e informales, y debemos habilitarlas. Alguien pregunta si existe supervisión o control de las actualizaciones en preparación. La verdad que sí. Si a esas vamos, en el gobierno de la iglesia exige que todo ministro, cuando es ordenado, no que ya me ordenaron. No, cada año nosotros tenemos que probar que hemos participado en la formación continua de los ministros. Tenemos que probar. Yo como superintendente general, yo rindo cuentas a mi distrito y me manda mi tarjeta y me preguntan cuántas veces predicó este año. Y me preguntan qué cursos tomó. Y tengo que cumplir con mis créditos como superintendente general. Con mis créditos de preparación, de formación continua, porque es un requisito de todo ministro en la iglesia nazarena. Y le tenemos que entrar. Esos mecanismos están. Lo que pasa es que a veces nos hacemos un poquito los loquillos, ¿verdad? Ok, gracias. Una pregunta más. Oscar tiene una pregunta y después de esta pregunta vamos a cerrar el tiempo para no tomarles más tiempo. Sí, gracias, Pastor Elín. Creo que el pastor Gustavo Crocker acaba de responder parte de la pregunta que yo tenía. En el manual nos dice que la perpetuidad y eficacia de la Iglesia del Nazareno dependen en gran parte de las cualidades espirituales, el carácter y la manera de vivir de sus ministros. Entonces, en el manual de la iglesia nos dice que es la iglesia quien descubre el llamado,
o la tendencia o sí el llamado al ministerio del creyente. Y es quien lo arropa, es quien es quien lo debe de arropar, quien lo debe de apoyar, quien debe cultivar ese llamado para que esto se pueda realizar, para que a su vez este ministro pueda desarrollar todas estas cualidades espirituales, el carácter y la manera de vivir de un ministro. Y más adelante en los artículos Permítame un siguientes segundito, habla porque su exégesis está un poco jaladita. Se la voy a corregir su exégesis. Es al revés, hermano. Lo que está diciendo que la perpetuidad de la iglesia, para que la iglesia siga perpetuándose a la siguiente generación, el ministro debe ser una persona de carácter, de integridad y con estilo de vida balanceado. Si no, se va a morir la iglesia. Eso es lo que dice el manual. Es decir, que la perpetuidad de la iglesia. La iglesia no puede existir con personas que no tienen un estilo de vida saludable, que no tienen un carácter saludable. Podemos tener, mire, yo he visto muertos a cargar basura, yo he visto iglesias grandotas así de 3, 4, 5, 10, 20,000 personas. Estuvimos en Ucrania en una iglesia de 40,000 personas, grandísima la iglesia. Pregunte cuántos hay, eso estuvimos hace 15 años. ¿Cuántos hay ahorita? Como 100. ¿Por qué? Porque el pastor está preso. Está preso. Porque se robó así como un poquito de millones de pesos. Allá, rublos. La perpetuidad de la iglesia, el testimonio de la iglesia se va a perpetuar a la siguiente generación gracias al testimonio. Y esa perpetuidad depende del carácter de cada ministro. Y depende de la manera de vivir de cada ministro. El testimonio del ministro va a dar ejemplo a los creyentes. Y esos creyentes van a, mire, misiológicamente, la salud del ministro, esa se permea en la salud de los miembros. Si el ministro es saludable, los miembros son saludables. Pero si hay conducta, estilo de vida, elementos de la vida del ministro que son insalubres, hay insalubridad en la iglesia. Misiológicamente, fíjense que la iglesia en uno de los países en Europa, no le voy a mencionar el lugar, porque ustedes han orado por este lugar. Pero resulta que los misioneros que establecieron ese trabajo andaban cruzados. Cruzados financieramente, cruzados moralmente. Y entonces resulta que vivieron ahí, establecieron la iglesia 10 años como misioneros ahí y plantaron semillas de inmoralidad sexual. Hace 40 años y hasta la fecha no arranca la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque todos a los que ellos educaron, los educaron al estilo de los nicolaitas. Y al educarlos al estilo de los nicolaitas, entonces la iglesia es una iglesia de nicolaitas. Y esa iglesia es que igualita a Pérgamo. Entonces, hasta que el Señor limpie esa generación entera, esos 40 años de vestigio de la vida de Jezabel, de la vida de los nicolaitas, en esa iglesia, porque los misioneros ese era el estilo de vida que. Entonces, la perpetuidad de la iglesia está determinada por el carácter y el estilo de vida de sus ministros. Entonces, por eso, ministros saludables tienen congregaciones saludables, llenas de miembros saludables. Gracias, doctor Gustavo. Creo que es un gran desafío. Quiero expresar mi agradecimiento a este desafío, a estos ministros, muchos de ellos jóvenes, algunos ya con más experiencia, pero creo que es una bendición haber pasado este tiempo en este ejercicio. Y creo que tengo que hablar con el doctor Jorge y decir que tenemos que pasar esta conferencia a todos los pastores que no son estudiantes, porque creo que es un gran desafío. Es decir, creo que cada pastor tiene que oír esto en esa gran responsabilidad. De mi parte, como rector del seminario, agradezco mucho que haya aceptado tomar este tiempo en su sabático. Sé lo que es un sabático y también creo que también es un gran desafío para nosotros que nunca hemos tomado un sabático, entender que la iglesia no existe porque nosotros estemos trabajando, porque un día de todos modos no vamos a estar.
pero que tenemos que sanar nosotros mismos, descansar, eso que usted habló, y tenemos que ponerlo en práctica. Le agradecemos mucho, doctor Gustavo. Sinceramente, queremos darle gracias a Dios por su vida y por su ministerio. Queremos terminar con una oración. Y nuestra hermana Obdulia Martínez fue rector del seminario, antes que un servidor, es director de un campus ahora. Y yo quisiera que ella terminara ese tiempo de oración. Y después de la oración, si quiere decir algunas palabras finales, doctor Gustavo, estará en su tiempo y habremos concluido. Hermana Obdulia, haga esta oración, por favor. Sí, gracias, doctor Crocker. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, cuán grande es tu nombre, Señor. Te adoramos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa de estar nuevamente, Señor, ante la reflexión, Padre Celestial, de nuestra salud integral. Creemos, Padre Santo, que es una necesidad muy, muy grande, Señor, entre tus siervos y siervas. Y creemos también, Padre, que esto viene, Señor, no tanto nada más a los estudiantes, sino a todos los que ya estamos, Señor, en el servicio. Necesitamos, Padre Santo, redefinir, bendito Dios, nuestra práctica pastoral y nuestra salud, Señor. Dios eterno, en esta hora específicamente, te rogamos, oh Dios, por el doctor Gustavo Crocker, Padre, por su esposa, por su familia, Señor, que este tiempo, este Selah que están teniendo, Padre Celestial, venga, Señor, en ese avivamiento todavía aún más para seguir escribiendo y compartiendo con la generación presente, pero también con las futuras generaciones. Dales esa unción, Señor. Dale, Padre Santo, ese descanso, Señor Dios, y permite, bendito Padre, que siga enseñando primero con su ejemplo, Padre, como nos los ha ido, Señor, respaldando todo lo que ha escrito, Padre, cómo lo está viviendo, Señor. Tú conoces sus necesidades más apremiantes. Tú conoces, Padre Santo, los desafíos que tiene por delante, Señor. Permite, Padre, que sea bendecido con toda su familia. Y nosotros como iglesia, Señor, también en México, bendito Dios, en la institución del seminario, podamos hacer lo que nos corresponde por nosotros, por nuestras familias, por la iglesia. Te adoramos y suplicamos tu bendición en esta noche, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Si Dios lo permite, Gustavo, estaremos gracias. en noviembre. Yo termino el sabático el 31 de octubre y el 1 de noviembre ya estamos en México. Así que todo el mes de noviembre vamos a estar con ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde. Y tal vez tenemos la oportunidad de vernos en otro evento de este tipo. Bendiciones. Gracias. Gracias, doctor Camas, por la invitación. Gracias. Gracias. Bendiciones a todos.